Bueno, buenos días, buenas tardes. Somos el grupo de Facundo Curti, Michelle Escobar y Tadeo Lamaizón. Y estamos haciendo el tema de Israel y Palestina. Bueno, la introducción y la justificación del caso elegido. El conflicto entre los israelíes y palestinos es uno de los conflictos más largos y más complejos y con mayor impacto humanitario y geopolítico del siglo XX-XXI. Escogimos Gaza por la consigna, pero también porque es un foco justificable, ya que desde la década de 1990 y especialmente de 2007, la Franja de Gaza ha controlado episodios de violencia recurrentes, un bloqueo humanitario prolongado, una crisis humanitaria crónica y más recientemente enfrentamientos a gran escala. Esto se puede ver en la segunda diapositiva que vamos a enseñar. Elegimos también enfocarnos en diferentes puntos, pero me gustaría detallar algunos autores que hemos tratado en clase que tratan de esos temas. Por ejemplo, Huntington con el tema del choque de civilizaciones. Esto es un caso muy claro de un choque de civilizaciones. Y Edward Said también, por las intervenciones en Medio Oriente, África, el colonialismo, porque se podría tratar esto como, obviamente, como una postura de colonialismo, aunque autores sionistas no piensan lo mismo. Entonces, principalmente, Huntington y Said, y en menor medida Fukuyama, son los que más se abarcarían en este tema. En la tercera diapositiva creamos una línea general temporal del conflicto, comenzando con la Declaración Balfour de 1947, la crisis del Suez de 1956, la Guerra de los Seis Días, que Israel ocupa Cisjordania y Gaza de 1967, la Guerra de Yom Kippur de 1973, la primera Antifada, el levantamiento palestino, donde surge Hamas, 1987-1993, los posteriores acuerdos de Oslo de 1993, el cual le da una mayor autonomía y un reconocimiento internacional a Palestina, cosa que complicaría también las relaciones entre Palestina e Israel. En 2000 a 2005, la segunda intifada. Y bueno, el 7 de octubre de 2023, que todos recordamos, como el comienzo de otro gran escalada de conflicto. Esto no quiere decir que entre las fechas que mencioné no hubieron conflictos, sino que estos conflictos tuvieron aristas, digamos, ¿no? Pero los conflictos entre palestinos y israelitas estuvieron en todo momento, durante toda la creación, desde la creación del Estado de Israel y anterior al mismo. Pero los focos son estos que he dado anteriormente. Bueno, las causas históricas que explican el conflicto moderno son muchas. La resolución de 1947, la guerra del 1948, que fue la guerra que surgió después de la creación del Estado de Israel, el desplazamiento de los palestinos, la Nakba, y bueno, la creación de fronteras con reclamaciones contrapuestas. Uno reclaman una cosa, otros reclaman otra. En la diapositiva 4 hay un pequeño mapa donde muestra el territorio que se le cedió a Israel en la partición de 1947. Bueno, las ocupaciones de territorios, sobre todo en 1967 en adelante, que Israel ocupó territorios los cuales no habían sido otorgados a ella en la partición del 47. Y bueno, también una gran fragmentación política y una política palestina. Desde después de los acuerdos de Oslo surgieron dos grandes figuras políticas de Palestina, que es la autoridad palestina y Hamas. Hamas sobre todo tiene fuerza en Gaza, algo muy importante que vemos eh, durante todo el conflicto. Y en Cisjordania surgió la autoridad palestina y la Fatah, básicamente. Otras causas del conflicto son los bloqueos económicos, marítimos, de energía, la violencia recurrente y diferentes prácticas de violencia, ¿no? Bueno, para explicar todo esto tenemos que comenzar en un punto y en ese punto que decidimos comenzar es la Declaración Balfour. ¿Qué fue la Declaración Balfour? La Declaración Balfour fue un documento emitido el 2 de noviembre de 1917 por el gobierno del Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial. En una carta escrita por el entonces ministro de Relaciones Exteriores Arthur James Balfour, le otorga al líder sionista Lord Rothschild eh, esta, esta noción
de hogar para el pueblo judío. Con esta carta, los israelitas y los judíos del momento justifican y es como la piedra fundadora de su estado. En la carta está escrito lo siguiente: el gobierno de su majestad contempla con beneplácito el establecimiento de Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país. Esto se puede ver en la diapositiva número 5, está la carta, una foto o una reconstrucción de la carta original con las firmas. Bueno, para enfocarme en mi parte, que el compañero después hará las causas que explican el conflicto por el lado palestino, voy a hacer las causas que explican el conflicto desde el lado del sionismo. Bueno, el sionismo es un movimiento que proviene de pensadores religiosos y sobre todo laicos. Todos ellos de Europa Central, con una figura principal que es Herzl, ¿no? Digamos. Entre estos precursores, impulsores del sionismo, está Kalischer. Básicamente, él hablaba sobre el renacimiento hebreo, la necesidad de una unificación, un autogobierno. Smolensky, que hablaba de la definición de Israel como un pueblo, una asimilación imposible a esa Europa, y una necesidad de esa Europa que los era racista con ellos, que estaban contra el pueblo judío, y una necesidad de migración junta todos a un mismo lugar. Liebenblum, que necesitaba, él hablaba sobre un necesario puente con la ortodoxia, porque hay que pensar que estos pensadores, fundadores del sionismo, eran laicos. O eran laicos en el sentido de que no creían en esa religión, o no estaban, sí que creían, pero no estaban centrados en la religión. Pero Lieberman pensaba que era necesario crear un puente para llevar más gente, ¿no?, a este movimiento. Pinsker, que trata la judeofobia como una patología social, por lo tanto no se puede curar, y esa patología va a hacer que ellos se tengan que ir sí o sí porque todo el mundo los odia. Hess, que da una definición étnica del pueblo judío y su excepcionalidad ante otros pueblos, cómo hacerlo un gran pueblo comparado con el resto, ¿no? Como ellos son excepcionales. Y bueno, Gordon, que trata sobre la redención de la tierra, la síntesis con la religión, bastante parecido a lo que trata Lieberman. Y bueno, el impulso definitivo que tuvo esto fue por Max Nordau y, bueno, más importante, Theodor Herz, el cual, entre muchas obras que publicó The Judenstaat, el Estado Judío, de 1896, el cual buscaba formalizar el movimiento sionista y crear la Organización Mundial Sionista. En su libro tienen diferentes maneras de cómo hacerlo, de que necesitaban corporaciones, de que necesitaban muchas cosas para llevar a cabo este movimiento. Un libro muy interesante, que básicamente es la piedra fundamental y fundadora de este Estado judío. Si decimos que la declaración Balfour fue el justificante, digamos, o la piedra que daba síntesis de la creación, síntesis no, que daba justificación de la creación, el libro de Judenstadt de Herz es el que explica cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, y es lo que motivó a mucha gente a sumarse. Hay una pequeña cita que está en el libro de Herz, que para cualquier oyente que quiera se lo puedo pasar. Es una pequeña cita que hizo una organización sionista argentina, en el cual dice: el Estado judío es la muestra perfecta del pensamiento anticipatorio y la firme convicción de Theodor Herz, para impulsar el nacimiento de lo que es una realidad, orgullo y dignidad para todo judío y la humanidad, el Estado de Israel. Bueno, agarré dos citas de Don Berboroch, un autor judío y sionista, que explicaba algunas cosas sobre el pueblo judío. Esto lo quise traer porque a continuación, en la siguiente diapositiva, estoy en la 7 ahora mismo, en la siguiente diapositiva, enseñaré algunas figuras principales del sionismo, pero me gustaría destacar que el sionismo no es un movimiento de derecha, como algunas personas creen, sino que Palestina, Israel, sobre todo, bueno, Palestina no, perdón, Israel fue gobernado durante mucho tiempo por una rama de izquierda, digamos, de lo que es el sionismo.
ambos tienen una visión bastante malévola, ¿no? O perversa, digamos, del pueblo palestino, pero la izquierda siempre tuvo una mirada más, eh, menos de purga, digamos, que de desplazarlos y eso, porque ellos también pensaban y piensan que tienen derecho a existir. Por lo tanto, traje algunas citas de un pensador sionista que me parecía bastante indicado. En una dice: aquellos que creen que una transformación tan radical en la vida judía como la que supone el territorialismo puede ser realizada sin lucha encarnizada, sin crueldades ni injusticias, sin sufrimientos para inocentes y culpables por igual, son utopistas. Revoluciones semejantes no se escriben con una tinua ni con frases altisonantes, sino con sangre, sudor y lágrimas. La inmigración judía palestina contiene todas estas condiciones necesarias para suscitar en el país una violencia de lucha de clases. Tanto obreros como los judíos que adquirieron en el extranjero una década de educación política e importan a Palestina todos los antagonismos sociales de la diáspora. La necesidad histórica lleva a la creación de una autonomía política territorial del pueblo judío a través de la lucha de clases del proletariado judío. Por lo tanto, acá podemos ver como alguien con unas ideas muy comunistas, que uno diría es en contra del colonialismo, es en contra de esas posturas eh, bastante más crueles del colonialismo. Al contrario, piensa que esto es necesario para el pueblo judío, porque piensa primero en el pueblo judío antes de esas comisiones políticas. Él dice que la gente política deja al lado sus diferencias políticas como tal en Europa, los judíos, y se unan por una causa misma en lo que sería Israel, o el territorio que consiguiese en ese momento. Después tengo otra cita que dice: el sionismo tradujo a un idioma de creación terrenal lo que el pueblo hasta entonces aceptaba como promesas trascendentales, celestiales. Explicó a las masas judías el sentido de su pasado y señaló sus rumbos futuros en la tierra. Esto es muy importante. Shlomo Sand, en su libro sobre el mitoterritorio, sobre la territorialidad y cómo se inventó el territorio del pueblo judío, trata el tema del mitoterritorio. ¿Este tema qué es? El mitoterritorio es una concepción de usar los mitos, las leyendas y todas esas posturas irreales, digamos, ¿no? O de un pasado muy antiguo, como, como foco y como creación de un Estado. Entonces, él explica que el sionismo, a través de los mitos, creó su territorio, creó los nombres de sus aldeas, de sus pueblos, de su heroico pasado. Y bueno, también vemos en este caso como Borochov reconoce esa necesidad. Y por último, de mi parte, estamos en la diapositiva número 8, vemos varias grandes figuras del sionismo. Las separé por ramas, digamos, ¿no? El sionismo extremista de Zev Jovonsky, que es básicamente el fundador de las ideas del partido, los partidos modernos de ultraderecha que tiene hoy Israel. Él pensaba en un desplazamiento mucho más forzado, un mayor exterminio, digamos, de las poblaciones palestinas. Después tenemos al sionismo socialista, totalmente la rama totalmente contraria, de Ben Gurion, presidente durante bastante tiempo de Israel, que si bien también tenía la misma postura sionista, pensaba que era el territorio de ellos, tenían que quedar y los palestinos tenían que ser desplazados, era una postura menos violenta, ¿no? Pero el fin era el mismo. No creo que para un palestino tenga tanta diferencia que lo saquen a punta de pistola, como que no, porque también lo están retirando de su casa. Hay que pensar que en los primeros años hubieron 400.000 desplazados de territorios que eran anteriormente palestinos que pasaron a ser de manos israelitas. Y hoy no es un número incontable. Hay cientos de miles, digamos hasta millones, y bueno, con todos los muertos que hay, yo creo que a un palestino no le hace tanta diferencia de qué ideología es el gobierno israelí. Después tenemos a Adhad Ham, que básicamente es uno de los fundadores del sionismo cultural, de todo lo que es la cultura sionista, gran impulsor de que se forme unas culturas para legitimar el Estado. Y bueno, tenemos a Isaac Koch, el Abraham Isaac Koch, que es el fundador de estas de este link que pedían autores anteriores, como es el caso de Lindblom, de conectar el sionismo religioso con el sionismo material, el sionismo de verdad. Él fue un rabino que se encargó, si bien siendo ortodoxo, que la ortodoxia
siempre estuvo en contra de la fundación del Estado de Israel porque pensaba que tenía que venir el Mesías a crear el Estado. Pero algunos, como este señor, abandonaron esa idea dándose cuenta de que ellos podían crear un Estado. Si bien esto era en contra de lo que uno creía hasta el momento pertinente, ya que tenían que esperar al Mesías, como dije anteriormente, se subió al barco para crear el Estado de Israel de una manera material, a través de su fuerza y a través de la fuerza política que tenían los israelíes, crear este Estado. El surgimiento del nacionalismo palestino. En palabras textuales de Hobsbawm, de su libro de 1998 sobre la historia, página 133. Los hombres y las mujeres no escogían la identificación colectiva del mismo modo que escogían zapatos, a sabiendas de que solo podían ponerse un par al mismo tiempo. Tenían, y todavía tienen, diversos apegos y lealtades simultáneos. ¿A qué se refiere Hobsbawm con esta frase? Bien, el pueblo palestino, que hoy en día goza de una identidad nacional propia y bastante consensuada, no siempre fue así y tuvo varios intereses mezclados e incluso hoy todavía están por ahí, lo que se llaman, o Hobsbawm llamaría lealtades superpuestas, como puede ser en el tejido social, la lealtad ocasional hacia tu familia, hacia tu clan, hacia una localidad, pero también en el plano político, habiendo proyectos políticos diversos, como el otomanismo, la Gran Siria o el Estado palestino. Debemos considerar algunos elementos protonacionalistas, como pueden ser las revueltas contra los egipcios en el marco de la guerra egipcio-otomana de 1834, que estuvo enmarcada por mucha resistencia y xenofobia por parte de los otomanos y de los egipcios contra los palestinos. La idea de Egipto, gobernada por Mehmet Ali, quería obtener el dominio de lo que se llama el Levante Mediterráneo, lo que hoy abarcaría Israel, Palestina, Cisjordania, Siria, Líbano, parte de Irak y Turquía. La centralidad de Jerusalén es otro pilar muy importante de la identidad nacionalista palestina, ya que hay que tener en cuenta que la religión, característica muy importante para Huntington, el cual cree que la religión es el pilar de la civilización, es musulmana suní, en su mayoría musulmana suní, la cual entiende que Jerusalén es la tercera ciudad más importante para ellos, después de la Meca, que es la ciudad más importante, en la cual Mahoma lanza su proyecto del Islam, y en Jerusalén sería su ascenso hacia los cielos, lo cual convertiría esa ciudad como la tercera más importante para los palestinos. La organización administrativa de los sanjaks o provincias del Imperio Otomano, delimitando un espacio y generando burocracia, fue fundamental, ya que dio una territorialidad a esta idea nacionalista, ¿no? Ya empezaban a ser un pueblo con tierra, ¿verdad? El nacionalismo palestino se afirma progresivamente ante la frustración de otras alternativas identitarias y proyectos políticos que fueron fracasando, y otros proyectos políticos. Por ejemplo, hay una reacción de jóvenes turcos en 1908 que fortalecen las ideas de autonomismo y del arabismo cultural, enfrentados a el conservadurismo otomanista, que representado por los adultos, que buscaba perpetuar su civilización. Esto lleva a un crecimiento
en la identidad nacionalista árabe, lo que lleva a un primer congreso árabe en Francia en el año 1913, el cual ya empieza a enmarcar un sentido árabe nacionalista. También empieza a aparecer prensa árabe palestina, por ejemplo Filastín y Al-Qarmín. Luego en 1916, ya enmarcados en la Primera Guerra Mundial, que enfrenta al Imperio Otomano, al Imperio Austrohúngaro y al Imperio Alemán contra el Imperio Británico, Francia y el Imperio Ruso, tenemos la revuelta árabe contra el Imperio Otomano, una revuelta árabe apoyada por el Imperio Británico con el fin de debilitar al Imperio Otomano, el cual resulta exitoso porque los árabes consiguen expulsar a las tropas otomanas de lo que sería después conocido como la Gran Siria, este levante mediterráneo, y siendo después traicionados por Inglaterra, el cual tenía un tratado con Francia, el famoso tratado Sykes-Picot, que fue un tratado secreto hasta que después la Unión Soviética lo expone a la luz y demuestra la vergüenza del Imperio Británico al traicionar a los árabes que ayudaron en la derrota contra el Eje. Esta zona cae en manos de Francia en 1920, llamada la derrota del Faisal, en la cual los franceses se quedan con la parte oriental del levante mediterráneo, y ahí trunca la posibilidad de la Gran Siria, ¿verdad? Ya hacia el plano de 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU, se empieza a gestionar la idea de la idea de permitir que los judíos tengan un país, y sería esa zona elegida en el levante mediterráneo, lo cual de la mano de la ONU, Rothschild y otros se logra realizar. Para el año 1958 aparece Al-Fatah, un partido nacionalista palestino, un partido político-militar que busca consolidar su poder en ese territorio en nombre de los palestinos, pero sin mucha repercusión, hasta que en 1964 las bases de Al-Fatah logran lo que se llama la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, que empieza un proceso de gobernanza en esa zona, el cual se ve deteriorado muchas veces por la invasión de los colonos, que seguían invadiendo y generando terror en el territorio palestino. Quiero remarcar que la aparición de Al-Fatah no es un hecho aislado, sino que en el mundo habían aparecido muchos movimientos de liberación nacional. Por ejemplo, en Uruguay el MLNT, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, entre otros en el mundo, en respuesta al imperialismo colonial de las potencias de ese momento. Luego entramos en el marco de la primera intifada. Las intifadas fueron dos grandes levantamientos populares palestinos contra el control israelí en los territorios ocupados, principalmente Gaza y Cisjordania. La palabra intifada significa
sublevación o levantamiento. Y la primera intifada fue en 1987 a 1993, que fue un levantamiento popular masivo contra la ocupación israelí. Estos levantamientos se caracterizaron principalmente por protestas civiles y comunitarias, más que una guerra abierta. El contexto se dio en la ocupación desde 1967. Había crisis económica, falta de derechos y autonomía, había tensión acumulada y mucha represión militar. La forma de protesta fueron huelgas, manifestaciones y barricadas en las calles. La importancia histórica de este suceso es que puso a la cuestión palestina en el centro de la agenda mundial, y esto generó que se llegara a los acuerdos de Oslo, firmados en Finlandia, en Suecia en 1993, y la creación de la Autoridad Palestina. Luego, en 1995, se produce el asesinato del primer ministro israelí, Isaac Rabin, por la mano de un extremista de ultraderecha ortodoxo israelí, que termina por socavar los acuerdos de Oslo en ese momento y desatando la segunda intifada. La característica de esta segunda intifada es que se pone mucho más violenta, habiendo atentados suicidas de grupos armados palestinos, operaciones militares israelíes a gran escala y combates en ciudades palestinas. La consecuencia: miles de muertos de ambos lados, colapso del proceso de paz iniciado en Oslo, un aumento del control militar israelí y la construcción del muro de separación en Cisjordania. Recordar que en medio de la segunda intifada se produce la muerte del creador de Al-Fatah, dirigente de la OLP, Yasir Arafat, el cual estaba en el exilio. Cuando se produce su fallecimiento, el pueblo palestino elige como nuevas autoridades en 2007 a una nueva organización político-militar nacionalista palestina extremista llamada Hamas. Bien, comprendido entonces los orígenes y cómo se perpetuó este conflicto hasta la actualidad, podemos hablar del encrudecimiento que se vivió desde el 2023 hasta la actualidad. Para esto, primariamente vamos a hablar sobre los actores locales, los cuales son, por una parte, el Estado de Israel, lo cual refiere a su gobierno, aparato militar, coaliciones políticas, sistema de servicios secretos, etc., los cuales van a fijar su interés en neutralizar capacidades militares de Hamas, recuperar rehenes, garantizar seguridad interna y estabilizar su política interna, la cual actualmente está viviendo una crisis severa. Por otro lado está por el lado de Palestina está por un lado Hamas y otras facciones armadas y políticas dentro de la misma, los cuales tienen sus intereses fijados en la supervivencia organizativa, la legitimidad interna, fin del bloqueo, canje de presos también. A lo cual también tenemos, por otra parte, a la autoridad palestina o el propio Estado de Palestina, ¿no? Cisjordania, el cual es un actor debilitado, violentado, que busca un reconocimiento internacional para así también conllevar más peso en sus denuncias, las cuales, a diferencia de Hamas, son legitimizadas en cierto punto dentro del sistema internacional, ¿no? Dentro de esta política globalizada que hay. Bien, entonces, comprendiendo estos actores locales, podemos hablar del entorno regional, o sea, los actores al nivel regional, los cuales son sumamente complejos. Esto debido a que luego de la guerra de los 7 días y otros conflictos, buscaron acuerdos y se dieron en concesiones, las cuales buscaban no expulsar el Estado ocupante, o sea, Israel, sino más bien asegurarse una supervivencia, una subsistencia, ¿no?, lo cual les permitiera en cierto punto desarrollarse también. Por lo cual,
también se puede leer actualmente una suerte de confrontación regional, no solo en cuanto al conflicto en Israel y la Cisjordania ocupada, sino inclusive en su mundo interno. O sea, en toda su región están muy confrontados. Tenemos las regiones de Turquía, por ejemplo, las cuales tienen un fuerte ímpetu expansionista, si se quiere, con una suerte de neo-otomanización. Tenemos también a Arabia Saudita, la cual ha firmado recientemente acuerdos de defensa con países con poderío nuclear, como lo es Pakistán. Tenemos a un eje de oposición, si se quiere, como Irán. Tenemos a países que están buscando una expansión, inclusive tomando recursos de países africanos, como lo es Emiratos Árabes Unidos. Entonces tenemos una región muy conflictiva. Y dentro de estos actores podemos hablar primariamente, por ejemplo, de lo que vendría a ser una suerte de oposición, si se quiere, a Israel como tal, a la ocupación, la cual consiste principalmente en Irán, el cual tiene estados proxy. Los mismos son Hezbollah, que se sitúa en el Líbano, un país fronterizo a la Cisjordania ocupada, y los Houthis, que es un grupo armado y político dentro de Yemen, que es otro país proxy que se sitúa en el norte de Arabia Saudita. Los mismos, si bien tienen cierta autonomía y cierta soberanía, en realidad son sustentados y su interés se basa en el interés iraní en realidad. Esto comprendió su realidad de proxies, el cual, si bien es un sistema utilizado fuertemente y muy bien implementado por Irán, sus orígenes se pueden rastrear hasta inclusive el siglo XV, XVI aproximadamente, con las colonizaciones africanas, etc. y la creación de estados tapones. Bien, lo que busca Irán y sus proxies básicamente son un control fronterizo y ejecutar cierta suerte de presión y de presión internacional e interna sobre Israel. Acentuar justamente este conflicto que tiene de gobernabilidad, además de alimentar a otros grupos armados que podrían llegar a funcionar como proxies, como lo son Hamas y las legiones Al-Quds y otros grupos armados y políticos, no legitimizados por la autoridad palestina como tal. Bien, luego tenemos actores que funcionan como mediadores, los cuales son, en este caso, Egipto y Qatar, que tienen una forma de funcionar que tienen una forma de funcionar muy similar a lo que vendría a ser Turquía, si se quiere, hasta la caída de Siria, del gobierno sirio, la cual es una suerte de funcionamiento en péndulo, ya que no están, si bien son pragmáticos, ellos no están a favor de Israel, ni a favor de Irán, ni a favor de Estados Unidos. Ellos son pragmáticos, buscan su supervivencia y lo que más les convenga. Entonces funcionan justamente como articuladores, si se quiere. Bien, y bueno, su interés no hacen esto de manera caritativa, sino que tienen un interés en una estabilidad fronteriza y además en una legitimidad diplomática. Esto pensando en lo que hablábamos de el difícil entorno en el que sobreviven, ¿no? Dado de que si bien son países con cierta historia y con cierto peso y economía, no son comparables ni militarmente ni económicamente, con países como lo son Irán, Arabia Saudita, Turquía mismo. Entonces son países que buscan un fuerte apoyo internacional. Bien, también tenemos a... Chucha. Pavo, ¿cómo me quema esto? No puede ser, no. Luego en la región tenemos también, además de estos actores, tenemos otros actores que, si bien por su peso no les es necesario negociar, sí tienen cierto cuidado o justamente buscan acuerdos y concesiones como los acuerdos de Abraham, pese a que se tienden a tensionar tanto en su política interna como de cara a la política hacia Israel. Países como del Golfo, por ejemplo, como Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, o países también como Turquía, Arabia Saudita inclusive,
del cual ya hablamos anteriormente, pero que actualmente tiene un pacto de defensa mutua con Pakistán, el cual es un país claramente a favor del mundo árabe y que tiene en su poder armas nucleares, lo cual torna la balanza y mueve el tablero geopolítico internacional de una manera interesante, dado de que ya no es necesario del todo sublevarse, dado que ambos países actualmente, si bien no tiene una capacidad nuclear directa, tiene en su defensa tiene un tratado con un país justamente con armas nucleares, o sea que Israel en ese aspecto se ve fuertemente comprometido. Y bueno, comprendiendo estos actores regionales y los actores implicados directamente, también tenemos actores más en un sistema global, si se quiere. Primariamente está claramente Estados Unidos y algunas naciones europeas, o la mayoría de naciones europeas, las cuales les dan un sostén diplomático, le dan un sostén militar inclusive, o sea, Israel es un estado que funciona con grandes ayudas tanto económicas en todos sus aspectos, o sea, económicas, militares, recursos, etcétera. Siendo que Israel también tiende a, cuando le es posible, mediar a favor de ellos. Es un poco retroalimentativo. Pero dentro de estos actores globales también tenemos actores como lo son Brasil, Colombia principalmente, Sudáfrica también, que son países que han incentivado y han denunciado directamente en organismos internacionales justamente el genocidio, si se quiere inclusive apartheid, han hecho una suerte de oposición política internacional. Y también estos actores podemos entender, además de las naciones, a los organismos multilaterales, multinacionales, los cuales pueden ser la ONU o la Unión Europea, las cuales han llegado a acuerdos en conjunto en donde, si bien los países europeos como tal siguen su comercio y no bloquean al país ocupante en este caso, en las resoluciones en conjunto de los aparatos como tal se muestran en contra, llegando inclusive a tener a ser juzgado Israel, ¿no?, en la Corte Internacional, en la CPI, etcétera, y siendo juzgado y justamente, ¿no?, llegando hasta ese punto, lo cual conlleva el hecho de fragmentar más justamente el Estado judío. Esto es algo que ya se venía viendo, por ejemplo, en autores como mismo de procedencia judía, como lo es Sand, y bueno, en cierto punto no lo predijo, pero teorizó de una manera que fue polémica a Teodoro Herzl, el cual describió cerca del 60 cómo implementar este Estado judío. Ya hemos hablado de él en este trabajo, pero lo que explaya no es similar a un Israel árabe con formas árabes, sino que todo lo que él explica es un método de colonización europeo. Explica cómo colonizar de una forma europea, inclusive los métodos, las formas, explícitamente además. Y bueno, esto lleva como tal a impactos regionales y globales, los cuales primariamente hay una reconfiguración de alianzas, como veníamos diciendo, hay una reconfiguración de los pesos en la región, de las inclinaciones políticas, de las capacidades políticas también, las capacidades de respuesta y la capacidad, pensando explícitamente en el Estado judío, en el Estado de Israel, en un tema de gobernabilidad claramente. También esto conlleva claramente a efectos y a perjuicios, ¿no?, en lo económico y específicamente también en lo energético. Esto también lo podemos comprender desde el sistema global, justamente, desde la globalización, dado que el comercio es global. Pero ¿qué es lo que pasa? Un Estado no puede basar su comercio tan solo en ayudas y en la globalización como tal y sus efectos positivos, siendo que Israel cada vez está en una suerte de recesión,
y su economía, esto según diferentes organismos internacionales estadísticos, está yendo en declive, está en una recesión que no se vivía casi desde, si se quiere, desde el comienzo de esta ocupación, lo cual tiene un peso evidentemente grande tanto en todo este tablero regional como global, dado que cada vez se precisan más ayudas, se precisa más apoyo, lo cual lleva a que ciertos actores que están a favor de este Estado empiecen, si se quiere, a ser más reticentes o a ser un poco más austeros. Y bien, comprendiendo también esto, es que se da un cierto impacto en cuanto a lo judicial y en cuanto a lo legal en el entorno global, ¿no? Esto pensando en lo que ya habíamos hablado de los actores internacionales, como lo son la CPI, la ONU, también actores que a la hora de enunciar y de enjuiciar actores políticos como lo son Netanyahu, etcétera, son atacados fuertemente, no solo por estas mismas personas, estos mismos políticos, sino además por los propios canales oficiales del Estado de Israel. También hay, si se quiere, hay una suerte de impacto en cuanto a la comunicación. Esto pensando en lo que hablábamos de las guerras informáticas que hay, que si bien desde que la comunicación empezó a ser un poco más global, siempre se dio, pero no se había dado como se dio hasta este momento. Esto debido, si se quiere, esto se puede entender que se da debido a la propia naturaleza de los medios de comunicación mismos en la actualidad. Entiéndase como medios de comunicación instantáneos y masivos, y que si bien se efectúan y funcionan mediante filtros y mediante censuras y algoritmos, también abren la puerta a que haya filtraciones y a que se empiece a jugar un rol fundamental, si se quiere. Entonces si se quiere, comprendiendo toda esta escalada y este cambio regional y global de dinámicas, ¿no?, dentro de este conflicto bélico, podemos tal vez hacer una cronología sobre los principales acontecimientos que han transcurrido. Tenemos, para empezar, una polarización interna de la política de Israel, ¿no?, durante el 2023, que sucedió por una propuesta de reforma judicial de gobierno que generó protestas masivas y efectuó una fractura política profunda. Esto terminó en que cambió el equilibrio político y que cambió la forma de la toma de decisiones y la capacidad de gobernabilidad como tal. Luego podemos pasar al 7 de octubre del 2023, donde hay un ataque de Hamas, un ataque sorpresa, que comienza una suerte de guerra, una guerra más masiva, una guerra más cruenta, lo que terminó denunciándose como un genocidio, y que a la vista está que lo es. Esto, el 7 de octubre, marcó un punto de inflexión donde cientos de muertos y decenas de rehenes, seguido por una ofensiva militar israelí a gran escala, que escaló la violencia a justamente a niveles que no venían siendo propios del conflicto hasta el momento. Si bien había sido un conflicto cruel, había sido un conflicto como lamentablemente la mayoría del resto de conflictos bélicos, no se había visto una forma tan sistémica de la violencia. Luego podemos hablar sobre una guerra prolongada. Esta misma guerra se terminó prolongando y causó daños humanitarios severos, que ya hay cifras estimadas por la ONU y por organismos internacionales. Esto se puede enmarcar tal vez en el 2024, donde continúan campañas militares, bombardeos, encarcelamientos arbitrarios, inclusive hay registros de torturas. Luego podemos pasar a una regionalización del conflicto, donde
hay actores que empiezan a demostrar una fuerte oposición, como estos actores que hablamos anteriormente, Irán y sus proxies, que además comienzan a tener una fuerte capacidad militar, que si bien no llega a ser nuclear, empiezan a desarrollar balística hipersónica, empiezan a tener apoyo de potencias militares como lo son Rusia y como en la actualidad está intentando hacerlo China, lo cual conlleva a, evidentemente, un cambio fuerte de las dinámicas. Luego tenemos una judicialización internacional, que era algo hasta el momento impensado, también porque las principales potencias pujantes en el mundo occidental, y Estados Unidos como tal, como una potencia, un hegemón global inclusive, daba su apoyo, pero el hecho de que judicialmente en lo internacional se hayan emitido juicios y órdenes de arresto, si bien es muy simbólico, dado que no se van a poder efectuar, tiene un peso muy grande, marca, si se quiere, un antes y un después. Hay una suerte de aceptación de otros actores internacionales. Llegando tal vez hasta enero del 2025, donde sea un acuerdo de cese de hostilidades, o sea, un alto a fuego, hay un canje de prisioneros, hay un canje de cuerpos, de rehenes, donde el impulsor, si bien es Estados Unidos, participa Qatar, Egipto, Arabia Saudita, también en menor medida China. China es un actor igualmente que desde el principio se ofreció, pero que por su propia política interna no generó los suficientes conflictos o no buscó fuertemente ser un actor con peso en el conflicto. Bien, esto también llevó, no la actuación china, sino el cese de hostilidades, el cese del fuego, llevó también a planes de reconstrucción y etcétera, los cuales son muy controversiales, muy polémicos, dado de que hay ciertos medios de comunicación y profesionales también, ¿no?, académicos, etcétera, que leen en esto una suerte de interés, ¿no? O sea, no hay una suerte de pulcridad en esto, hay una suerte de interés económico al final. Bien, y además de esto, igualmente esto, mejor dicho, termina cesando, esto comienza en enero y termina cesando en marzo, dado que hay violaciones al alto al fuego, hay reanudación de ataques, hay violaciones del acuerdo de ambas partes, hay ataques aéreos también importantes, bombardeos, hay un recrudecimiento nuevamente, se vuelve a una forma sistémica de violencia que se puede, si se quiere, asimilar a un genocidio y a un apartheid, lo cual conlleva a una nueva escalada de polémica y de poca gobernanza interna, ¿no?, dentro de Israel, cuestiones que venimos viendo hasta la actualidad mismo del día, donde siempre hay noticias, etcétera. Hay intentos de darle alto al fuego, pero no se logran. Actualmente no recuerdo exactamente la fecha, pero desde agosto aproximadamente hay un alto al fuego en el cual en realidad ya hubo violaciones y además se pidió, por ejemplo, dejar a potencias con un fuerte peso en la región como lo son Turquía, se pidió por parte de Israel que no entren sus tropas en la Gaza ocupada, entonces lo que genera un gran conflicto regional, de intereses además, también pensando en que los turcos juegan un rol de negociantes en los conflictos sobre la zona europea, a lo cual no se ve, si se quiere, posibilidades reales de un cese de hostilidades, ¿no? Si bien hay ceses momentáneos que a veces duran meses, no hay algo por seguro, tampoco no hay una política de interés real de la parte de Israel y sus aliados, lo cual complejiza esto. Y bien, como una conclusión podemos traer tal vez de que dentro del esquema global, esto es un conflicto que se puede leer ampliamente dentro de un esquema de globalización, donde justamente
el Estado de Israel subsiste un poco gracias a esta globalización, ¿no? Gracias a las ayudas económicas, al comercio, a la masividad, tanto en comunicaciones como en recursos, más sumado a las realidades puntuales como los ataques de Hamas y el posterior encrudecimiento de los métodos de Israel, etcétera, y los actores internacionales que no son tan efectivos, si se quiere, a la hora de intentar un sistema de paz, termina configurando un escenario en que los esfuerzos puntuales de mediación alivian la emergencia, pero no resuelven las causas estructurales. La globalización aparece como una amplificadora de narrativas, presiones legales y flujos económicos, lo que hace el conflicto simultáneamente local y de alcance internacional. Bueno, para terminar, me gustaría hablar de la bibliografía que utilizamos. Utilizamos libros y también posts de revistas y todo eso. Intentamos mirarlo desde dos puntos de vista, no solamente desde un pro-palestino o pro-Israel. Como libros utilizamos La invención del pueblo judío de Shlomo Sand y la invención de la invención de la tierra de Israel de Shlomo Sand y la de Judenstadt de Theodor Herz, el cual también trae no solo su postura, sino que en la versión que encontré y que utilicé, también trae posturas de otros historiadores importantes y publicadores importantes judíos. En cuanto a fuentes materiales para el conflicto, utilizamos tanto pro Palestina como pro Israel, como dije anteriormente. Pro Israel de Jerusalem Post, el Times of Israel y noticias directamente del ministro de Defensa de Israel, el Begin Sadat Center for Strategic Studies de Israel, y bueno, prensa, digamos, por ejemplo, estadounidense, New York Post, el New York Times, Washington Post, todas estas publicaciones que básicamente están en manos de control de grandes capitales judíos, por lo tanto, siempre el discurso, como el país en Uruguay, el discurso siempre es pro-Israel, ¿no? Para fuentes pro-Palestina, principalmente usamos como medio para saber Al Jazeera, que la conoce todo el mundo, pero es una gran empresa que justamente da noticias del mundo árabe desde el punto de vista árabe. También está Middle East Eye, la agencia de noticias WAFA, que es la agencia oficial palestina. Y bueno, la ONU a través de los refugiados palestinos, los informes humanitarios, la UNICEF, la Corte Penal Internacional, la Human Rights Watch, Amnistía Internacional, muchísimos grupos, AP, la Associated Press, Reuters, la BBC, pero bueno, muchísimos medios globales con una cobertura verificada y digamos que neutral, esos últimos que mencioné. Luego de Al Jazeera y todo eso, los últimos que mencioné son neutrales, digamos, ¿no? Pero bueno, cada uno sabe para dónde tiran, básicamente. Bueno, muchas gracias por escucharnos y espero que tenga un buen día o una buena noche. O una buena tarde también. Nos vemos.